auditoría. Al final, pues ponemos la fecha y la firma de los presentes, ¿verdad? Los dejo con mi compañera Claudia. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les voy a exponer sobre la presentación de un estado financiero con base a requerimiento de ICR. Como podemos observar acá, tenemos comparaciones del 2018 con 2019. Muchas veces los ingresos en las empresas vienen a ser bajos. En esta ocasión, SAT requirió este informe porque en el año 2018 tenían un ingreso mayor y en el 2019 disminuyó. Entonces ya vienen y se preguntan que por qué y solicitan el servicio de un auditor independiente. En este caso se auditó y se llegó a la conclusión que la empresa no estaba dando pérdidas, sino que las ventas habían disminuido. Siguiente diapositiva, por favor. Acá en el balance general podemos observar las disminuciones que hubieron. Asimismo, se presenta la pérdida en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, presentamos los cambios en el patrimonio, ya que si tenemos una disminución, el patrimonio también va a disminuir. Acá nos refleja que fue disminuyendo la reserva legal, el superávit, fueron disminuyendo por lo mismo. Siguiente diapositiva, por favor. En esto, en el flujo de efectivo, igual podemos observar que el dinero no se fue dando un mal uso o que haya sido una malversación, sino que fue porque no hubieron ingresos. Siguiente diapositiva. Por lo que el dictamen del auditor fue de la siguiente manera. He auditado los estados financieros adjuntos de los Magníficos S.A., que comprende el balance general al 31 de diciembre del 2019, el estado de resultado, estado cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Responsabilidad de la administración de la compañía por los estados financieros. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la administración de la empresa. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar, mantener y actualizar el control interno relevante en la preparación, presentación razonable de los estados financieros, para que no contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Asimismo, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. Como les decía, hubo una disminución, entonces se tuvo que auditar para que se detectara que no había un fraude o un error. Siguiente diapositiva, por favor. La responsabilidad del auditor independiente. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estados financieros con base a la auditoría practicada. La auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Tales normas requieren se efectúe una planificación y que se ejecuten en el desarrollo de trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas o falsas de carácter significativo. Una auditoría comprende el examen con base en pruebas selectivas de evidencia que respaldan las cifras y las informaciones relevadas en los estados financieros. Asimismo, comprende una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que el resultado de la auditoría que he practicado constituye una base razonable para fundamentar mi opinión. Acá fundamentamos una opinión, más que todo. A veces como contadores cometemos errores y este fue el caso de esta empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Fundamento de la opinión con salvedad.
En el desarrollo de mi trabajo constaté que en la misma se origina en gran parte de prestaciones laborales de periodos anteriores que no registrados que produjeron que la utilidad se sobrevaluara en el defecto también quedara sobrevaluado por el hecho de no haber registrado los pagos y en consecuencia de no he podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el importe total de la cuenta de prestaciones laborales que no se registraron durante la vida de la entidad ni terminaron si el importe por el que figuran registradas las cuentas de caja y utilidades por distribuir debe ser ajustado. O sea, más que todo acá está dando una opinión que se tienen que ajustar porque había más que todo al momento de realizar la auditoría nos daba unos montos que no eran. Se tendría que ajustar. Opinión. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de los magníficos al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones y el flujo de su efectivo por el año terminado. Esto sería más que todo la presentación de un informe a solicitud de ICR, SAT, ¿verdad? Porque si nos lo pidieran para otro destino, un ejemplo, un préstamo para otra empresa, ya sería otra estructuración. Solamente sería eso. Gracias. Ok, en este informe que recién presentó Claudia, tiene cualquier cantidad de errores también, ¿verdad? Independientemente a quién le llega, está diciendo que la auditoría se hizo de acuerdo con NIES. Primero, la versión que me estoy utilizando, nuevamente la versión 2013. En segundo lugar, o sea, los párrafos no están estructurados adecuadamente. En segundo lugar, me está incluyendo un párrafo de fundamento. Si está incluyendo un párrafo de fundamento, evidentemente es porque algo está malo. Y de hecho, usted misma lo mencionó, y luego da una opinión limpia, ¿verdad? Teniendo anteriormente un párrafo de fundamento, que eso conlleva a que tiene que modificar la opinión. Y en cuarto lugar, que la opinión no es sobre fidelidad o razonabilidad. La opinión es sobre elaboración de los estados financieros, ¿verdad? Entonces sí tiene varios errores esto, independientemente de quién lo pidió, para quién es, porque está mencionando que es de acuerdo con NIAS, tiene que utilizar las NIAS. Bien, vamos lo corrigen por favor, Claudio. Vamos a dejarlo hasta acá y le damos el lugar, por favor, al grupo número 14. Por favor, pueden comenzar. Muy buenas noches, licenciado, licenciada Darling, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo 14, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Gracias, licenciado. Pues nosotros vamos a platicar sobre consideraciones de un estado financiero, de una cuenta o de una partida. El grupo está integrado por Pablo Estuardo Arriaga, Ingrid Yesenia, Jocelyn Yesenia, Mario Steve, Eric Aroldo, Melissa Berali, Juana Guadalupe, Luis Roberto y su servidor. A continuación les dejaré con Pablo. Buenas noches, compañeros. Iniciamos hablando acerca del alcance que tiene la norma NIA 805. Entonces, en la diapositiva ustedes pueden leer un extracto de los primeros 3 párrafos contenidos dentro de la NIA 805. Cabe resaltar, compañeros, de que es importante tomar en cuenta de que esta norma, como decía en el título de la diapositiva anterior, trata sobre las consideraciones especiales que se deben de tener al momento de poder realizar información financiera o estados financieros, no en su conjunto como tal, sino en este caso aplicaría solo para un estado financiero
o podría aplicar también para una cuenta en específico o una partida. En este caso, tenemos que estar conscientes o tomar en cuenta de que no se va a revisar, digamos, el juego completo de estados financieros, sino por el contrario, se va a tomar un ejemplo, podría ser el estado de resultados o incluso una cuenta que esté incluida dentro de uno de los estados financieros. Un ejemplo de esto podría ser la cuenta por cobrar, ¿ya? El estado financiero o elemento o cuenta específicos del estado financiero pueden haber sido preparados pueden haber sido preparados de conformidad con un marco de información general o específica. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que les acabo de mencionar. Que si es con fines generales, entonces tendríamos que presentar el juego completo de los estados financieros. Ahora, si es con fines específicos, podríamos estar tomando una cuenta que integre cualquiera de estos estados financieros. Un poquito malito. Es importante también recalcar que en el párrafo número 2... perdón, David quiere apagar su audio, por favor. Perdón. Cabe destacar, compañeros, de que el párrafo número 2 de la NIA 805 nos dice expresamente de que esta NIA no es de aplicación al informe del auditor de un componente. Aquí estamos hablando de un estado financiero de un elemento, una cuenta específica de un estado financiero. Más sin embargo, en el párrafo 2 podemos leer que no se aplicará en el caso de un informe de un auditor o de la auditoría de un componente. Eso es importante mencionar. También es importante mencionar, compañeros, por favor, la segunda diapositiva. La fecha que entra en vigor esta NIA es a partir periodos terminados a partir del 15 de diciembre del 2016. En el caso de auditorías de un solo estado financiero o de elementos, cuentas o partidas específicos de un estado financiero a una fecha, a una determinada fecha, igualmente se vuelve a repetir, esta NIA es aplicable a la auditoría de dicha información a una fecha a partir del 15 de diciembre del 2016. Esa es la fecha en que entra en vigor la NIA, ¿verdad? Entonces, continuando con la siguiente diapositiva. Ok, tenemos entonces, en el párrafo número 5 se puede leer que nos habla acerca del objetivo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tomar en cuenta, compañeros, es que el objetivo acá, por ser, digamos, una auditoría a un estado financiero, a una cuenta específica o a un elemento, tenemos que tomar en cuenta, compañeros, desde el momento en que se hace la aceptación del encargo, ¿verdad? O sea, desde el momento en que se hace la aceptación del cargo, nosotros tenemos que tener claro que no vamos a revisar el juego completo de estados financieros, sino por el contrario, ¿verdad? Como anteriormente mencioné, podría haber sido, puede ser incluso una cuenta, ¿verdad? Como les mencionaba, cuentas por cobrar, por ponerles un ejemplo. También se debe tomar en cuenta, compañeros, la planificación y la ejecución del encargo, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que la planificación en este sentido no, va a ser un poco diferente, digamos, a la que normalmente se realizaría para poder hacer un trabajo de auditoría de estados financieros completo, ¿verdad? Y la formación de la opinión sobre el informe, sobre el estado financiero, también debe ser tomada en cuenta porque vamos a opinar o vamos a emitir una opinión sobre únicamente un estado financiero, podría ser, o una cuenta en específico. Entonces, compañeros, hasta aquí mi participación. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Yesenia Sánchez. Buenas noches, licenciado, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar sobre algunas definiciones. La primera sería elemento de un estado financiero, que básicamente
es el elemento, cuenta o partida de un estado financiero. Un solo estado financiero sería otra definición de un elemento específico de un estado financiero que comprende básicamente las notas explicativas, las cuales incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información relevante para el estado financiero o para el elemento. Ahora les voy a hablar de los requerimientos de la NIA 805, que es la aplicación de algunas NIAs con esta NIA. Tenemos como principal la NIA 200, que esta habla de las consideraciones para la aceptación del encargo. Esta NIA 200 requiere que el auditor obtenga seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material debido a fraude o error. Aunque la NIA 200 establece que las NIAs deben ser aplicadas en relación con los encargos de la auditoría de estados financieros, el auditor debe hacer excepciones en las que considere que existe una NIA que no es aplicable a la auditoría de un solo del estado financiero de un elemento, partida o cuenta. Este podría considerar no cumplir con dicho requerimiento y podrá aplicar procedimientos de auditoría alternativos con el fin de cumplir con el objetivo de la NIA 805. El auditor debe evaluar el encargo, así como las herramientas, tiempo y esfuerzo que le requiere cumplir con dicha labor específica y definir si es viable o no realizar la auditoría de un solo elemento. Ahora les voy a hablar de la NIA 320, que esta habla de las consideraciones relativas a la realización del encargo. La importancia relativa determinada para un solo estado financiero, elemento, partida o cuenta puede ser inferior a la importancia relativa asignada a los estados financieros en conjunto. Esto puede afectar la evaluación de las incorrecciones no corregidas, ya que se está haciendo solo de un elemento. En cambio, si se mira global, entonces ahí sí ya nos damos cuenta si el valor es material o inmaterial. Ahora les voy a hablar de la NIA 450, que esta habla de la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. El auditor no tiene la responsabilidad de detectar incorrecciones que no sean materiales, considerando los estados financieros en su conjunto una seguridad razonable. No significa un grado absoluto de seguridad, debido a que existen limitaciones inherentes a la auditoría que hacen que la mayor parte de la evidencia de auditoría, a partir de la cual el auditor alcanza sus conclusiones y en la que éste basa su opinión, la cual sea más convincente que concluyente. Podríamos decir que un ejemplo de la auditoría de un elemento sería la de las cuentas por cobrar. Debido a que las cuentas por cobrar son un elemento específico de los estados financieros, es muy probable que se requiera demasiado tiempo y esfuerzo, ya que no se tendría la auditoría de todo el conjunto de los estados financieros. Entonces, para obtener esta información que nos permita realizar una auditoría eficaz. Por tanto, podríamos concluir que sería mejor que el mismo auditor de los estados financieros en conjunto evaluara también este elemento o esta partida específica. Muchas gracias por su atención. Les cedo la palabra a la siguiente expositora. Buenas noches, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar sobre el párrafo 8 de la NIA 805 y habla sobre la NIA 210 y dice que requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera que ha sido aplicado en la preparación de los estados financieros. Esta NIA nos dirige al apartado 6A y 6B de la NIA 210 y nos dice que el auditor determinará el marco de información financiera que utilizará para la preparación de estados financieros, si es aceptable, ¿verdad? Y también tendrá una confirmación de parte de la dirección que este mismo establezca, reconozca y comprenda, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene en la relación de la preparación de los estados financieros con respecto al marco de información financiera y también con su presentación fiel. La siguiente diapositiva, por favor.
el párrafo 8. También habla sobre la NIA 210 y dice que requiere que los términos del encargo de auditoría acordados incluyan la estructura prevista de cualquier informe que haya de emitir el auditor. Esta norma también nos dirige al apartado 10E, ¿verdad?, de la misma, y dice que el auditor acordará los términos con la dirección o los responsables de la entidad con respecto a la estructura y contenido. Este mismo, pues, también dará la forma de la opinión que exprese el auditor respecto a los informes y con base al marco de información financiera y las disposiciones legales y reglamentarias. Asimismo, cuando exprese una opinión no modificada de los estados financieros, de un conjunto de estados financieros, perdón, conformidad del marco de información financiera de imagen fiel, tendrá, el auditor pondrá como opinión, ¿verdad? En la frase, los estados financieros expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera. Si en todo caso los estados financieros se hacen de conformidad al marco de cumplimiento, el auditor manifestará que los estados financieros son presentados con los aspectos materiales de conformidad al marco de información financiera. La decisión del auditor con respecto a la opinión es más que todo por juicio profesional y pues con base a lo ya mencionado, que es con base al marco de información financiera. Solamente. Buenas noches, compañeros, licenciados. Yo les voy a seguir hablando sobre el tema de la NIA 805 en su párrafo 10 y párrafo 11, ¿verdad? El párrafo 10 nos indica el título Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. La diapositiva pueden verificar y leer lo que nos dice textualmente la norma, ¿verdad? Pero en resumen, el párrafo 10 hace referencia a cuando el auditor realiza la planificación y realización de la auditoría, debe tomar en cuenta todas las NIAs que sean aplicables en la medida que se requiera. En este caso, ya sea para una auditoría de un solo estado financiero o un elemento específico de este. Lo importante es que el auditor pueda verificar y analizar qué NIAs pueden ser aplicables en el encargo, ¿verdad? Este mismo párrafo hace referencia a otras NIAs claves que se deben tomar en cuenta en esta parte de la realización de la auditoría, ¿verdad? Que es la NIA 240, la NIA 550, la NIA 570. Estas nos hablan sobre la responsabilidad del auditor respecto al fraude, las partes vinculadas o transacciones vinculadas y la hipótesis de empresa en funcionamiento. ¿Por qué tomar en cuenta estas tres NIAs, ¿verdad?, adicionales? Debido a que el elemento que se está auditando podría contener una incorrección debida a fraude, ¿verdad? También nos hace referencia a lo que sería a la NIA 260, que nos menciona que el auditor debe determinar dentro de la entidad que requieran los servicios, ¿verdad?, que contrata el auditor, quién es la persona correcta o adecuada para realizar sus debidas comunicaciones, ya que en ocasiones una empresa puede realizar una auditoría de estados financieros conjunto y a la misma vez podría estar realizando una auditoría de un solo elemento, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión el auditor debería de verificar quién es la persona idónea para comunicar sus comunicaciones, ¿verdad? El auditor también debe utilizar la información de la auditoría en conjunta para la evidencia de la auditoría de un estado financiero o de un elemento de este, ¿verdad? Así como lo mencionaba anteriormente, se podría estar realizando en la misma empresa una auditoría de estados financieros conjuntos y una auditoría de solo un elemento. Ahí el auditor podría tomar la información de los estados financieros en conjunto como evidencia de la auditoría de un solo elemento, ¿verdad? Pero con la diferencia
que en su informe o opinión deberá de hacerlo únicamente sobre el estado financiero o sobre el elemento que está auditando, ¿verdad? Nos aclara también que al momento de realizar la auditoría de un elemento o un estado financiero, el auditor debe considerar la información interrelacionada para poder alcanzar el objetivo de la auditoría. Se debe considerar también lo que sería la importancia relativa, debido a que esta importancia relativa sería diferente a una importancia relativa de una auditoría de estados financieros conjuntos, ¿verdad? Al poder aplicar la importancia relativa adecuada, esto impactaría en los procedimientos que el auditor realizaría en su proceso de auditoría de un solo elemento, ¿verdad? El párrafo 11. El párrafo 11 tiene como título consideraciones relativas a la información de opinión y al informe. Este párrafo 11 de la NIA 805 nos hace referencia a que debemos de tomar en cuenta al realizar la opinión, la información de la NIA 800 y la NIA 700. Esto con el fin de revelar en el informe realizado del estado financiero de un elemento, que deba contener la información que permita a los usuarios entender el efecto de este y los hechos materiales sobre esta información, ¿verdad? El auditor puede adaptar según corresponda a las circunstancias del encargo y puede considerar útiles uno de los siguientes aspectos, que sería la empresa en funcionamiento, cuestiones clave de la auditoría, otra información, y también podría agregar el nombre del socio del encargo, ¿verdad? El nombre de la persona que le encargó la auditoría sobre este elemento, ¿verdad? Gracias. Buenas noches, licenciado, licenciada, compañeros y compañeras. Siguiendo con el tema de la NIA 805. Informe sobre el conjunto completo de estado financiero de la entidad y sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico dichos estados financieros. En el párrafo 12 nos menciona cuando nosotros mencionamos informe sobre un solo estado financiero, también se le puede llamar informe sobre un elemento específico de un estado financiero. Si el auditor acepta emitir un informe sobre un solo estado financiero, el auditor expresará una opinión por separado para cada encargo. En el párrafo 13, siguiente diapositiva, por favor. En el párrafo 13 nos menciona, el estado financiero auditado puede hacerse públicos a la vez que el conjunto completo de estados financieros auditados de la entidad, si el auditor concluye que la presentación del estado financiero no los distingue suficientemente del conjunto complemento de estados financieros. El auditor solicitará a la dirección que rectifique la presentación. El auditor también diferenciará la opinión sobre un solo estado financiero. El auditor no emitirá el informe de auditoría que contenga la opinión sobre un solo estado financiero hasta que no se haya satisfecho la diferenciación. En el párrafo 14 nos menciona que el informe de auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad se incluye lo siguiente. El inciso A nos menciona una opinión modificada de conformidad, lo que nos menciona la NIA 705. El inciso B, un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones de conformidad, lo que nos menciona la NIA 706. El inciso C, una incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento de conformidad, lo que nos menciona la NIA 570, perdón. En el inciso D,
comunicación de las cuestiones clave de una auditoría, de conformidad a lo que nos menciona la NIA 701. El inciso E, una declaración que describe una incorrección material que permanece sin corregir. En la otra información de conformidad a lo que nos menciona la NIA 720. Gracias por su atención. Dejo al siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada y compañeros presentes. Continuando, bueno, mi nombre es Veralí López y continuando con la exposición, vamos a seguir hablando sobre el apartado de la opinión desfavorable o de negación de opinión en el informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros. En este caso, para esto, ¿verdad? Vamos a ver los párrafos 15, 16 y 17 de esta NIA. Pueden visualizar en su pantalla que tenemos el párrafo 15. Y el párrafo 15, en resumen, ¿verdad? Dice que se debe a que una opinión no modificada sería contradictoria con la opinión desfavorable o con la abstención de opinión sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad en su conjunto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si hay un informe que ya sea desfavorable o con una abstención de opinión, no se puede en ese mismo informe dar un informe favorable. Y como dice en ese párrafo, ¿verdad? Esto nos lo menciona también la NIA 705 revisada. O viceversa, ¿verdad? Si la opinión del auditor es favorable y en el conjunto completo de estados financieros la opinión sería desfavorable o con abstención de opinión, entonces no se puede hacer. ¿Por qué? Porque sería contradictorio. No podemos tener las dos opiniones en el mismo informe, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el párrafo 16 y dice que si el auditor concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable o abstenerse de opinar sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad en su conjunto, lo puede optar, ¿verdad? Para realizar su opinión solo si tiene estas tres características, ¿verdad? La primera dice que lo hará si las disposiciones legales o reglamentarias no lo prohíben. La B dice que lo hará si la opinión se expresa en un informe de auditoría que no se publica conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión. Y la tercera lo hará si el elemento específico no constituye una parte importante del conjunto completo de estados financieros de la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. En el párrafo 17 nos dice que si el auditor no expresa una opinión, si expresa una opinión no modificada sobre un estado financiero que forme parte de un conjunto completo de estados financieros, si ha expresado una opinión desfavorable o ha denegado la opinión sobre los estados financieros en su conjunto, esto es así incluso cuando no se publique el informe de auditoría sobre un solo estado financiero, conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión. Esto se debe a que se considera que un solo estado financiero constituye una parte importante de dichos estados financieros. En este caso, es importante mencionar, ¿verdad?, que esta NIA nos hace énfasis en el apartado 28, y que al expresar una opinión no modificada sobre la situación financiera, sí nos permite aplicar denegar la opinión, pero sí es sobre los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo, puesto que la denegación de opinión se expresa respecto a los resultados de las operaciones y a los flujos de efectivo, ¿verdad? Pero no respecto a los estados financieros en su conjunto. Entonces, de mi parte es todo y los dejo con nuestros siguientes compañeros.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada y compañeros. Terminando la exposición teórica, vamos al caso práctico. El enunciado dice lo siguiente: la constructora denominada Urban Advance S.A., la cual se dedica a la presentación de servicios de construcción, considerada una entidad no cotizada, se encuentra ubicada en la cuarta calle 23-70, zona 14 de la ciudad de Guatemala. Requiere de los servicios profesionales de la firma de auditoría Grupo 14 y Asociados, con el fin de evaluar un elemento del balance de situación financiera, específicamente de la sección de propiedad, planta y equipo. Para el desarrollo de la auditoría, se tomará de base la información financiera preparada por la dirección de la entidad de conformidad con las disposiciones sobre información financiera establecida en la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012 de la República de Guatemala. El marco de información financiera aplicable es de marco de cumplimiento, diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de determinados usuarios. Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210 en relación con los estados financieros. Asimismo, toma en cuenta que se restringe la distribución del informe de auditoría. Durante la ejecución de la auditoría, la integración de propiedad, planta y equipo también se consideró el efecto de las cuentas relacionadas, tales como la depreciación acumulada, que es una cuenta regularizadora desde el momento en que se adquiere el activo. También fue considerada la cuenta caja y bancos, dado que es la cuenta que afecta al momento de sufragar la compra. Abajo, por favor. Ahí. Para iniciar, tenemos los papeles de trabajo que, de acuerdo al enunciado, una de las cuentas relacionadas es caja y bancos, por lo que se tomó como muestra las adquisiciones realizadas en el año 2020. Como podemos ver en este cuadro, es una integración o bien un análisis de las cuentas de los activos. Tenemos la descripción, en este caso mobiliario, maquinaria, herramientas, equipos y vehículos, la fecha de adquisición, el documento que soporta la compra, en este caso la factura, el proveedor, el detalle del activo, el monto de la factura, el costo del activo, también de cheque o transferencia, la fecha de pago y el monto del mismo. Como lo decía al inicio, la muestra tomada corresponde a la adquisición del año 2020, por lo que más adelante podemos ver más a detalle la integración de cada una de estas cuentas. En el papel también tenemos la conclusión que indica: durante la auditoría de esta cuenta relacionada a la propiedad, planta y equipo, se revisaron los pagos de los activos adquiridos en el año auditado y no se encuentran incorrecciones materiales. Abajo, por favor. Otra de las cuentas relacionadas es la depreciación acumulada. En esta se revisó que hayan sido calculadas correctamente de acuerdo a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012, sobre el método de línea recta. Como podemos ver también en este papel de trabajo, tomamos en cuenta, pues describimos el activo, el porcentaje de acuerdo a la ley, el costo de adquisición, el cálculo de depreciación acumulada de los años anteriores como del año, y especificamos la depreciación acumulada del año 2020. En esta cuenta también en las notas se estará detallando más adelante cómo están integradas. Y por último también tenemos el valor en libros. Como conclusión para este papel tenemos que durante la auditoría de esta cuenta relacionada se recalcularon las depreciaciones de todos los activos de acuerdo a la ley de actualización de su adquisición hasta el 31 de diciembre del 2020 y no se encontraron incorrecciones materiales. Esto sería únicamente, los dejo con mi siguiente compañero. Feliz.
Buenas noches a todos, licenciados, compañeros. Mi nombre es Luis Roberto Márquez y pues a mí me corresponde presentarles lo que es el informe de auditoría según los lineamientos de la NIA 805. Bueno, según el enfoque que nosotros le estamos dando al caso práctico, pues es sobre la base de un marco de información financiera con fines específicos. Y a efecto de este caso práctico, pues haría también un marco de cumplimiento. Bueno, el informe prácticamente es el modelo que se ha venido utilizando, que hemos venido estudiando, con la diferencia de que pues acá hacemos énfasis en un elemento prácticamente o una cuenta de un estado financiero y no sobre los estados financieros en conjunto, ¿verdad? El informe, según el modelo, pues presenta el enunciado, el destinatario correspondiente, y posteriormente lo que es la opinión según la NIA 700, que indica que va en primer lugar. En la opinión, pues manifestamos que hemos auditado la integración contable del elemento, en este caso que es propiedad, planta y equipo, el nombre de la empresa, la fecha específica, así como las notas explicativas del documento contable que incluyen un resumen de las políticas contables establecidas. El siguiente párrafo de la opinión literalmente dice: en nuestra opinión, la integración de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre del 2020 ha sido preparada en todos los aspectos materiales de conformidad con la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012 de la República de Guatemala. Seguiría la sección de fundamento de la opinión, donde indicamos que hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de la integración contable de nuestro informe. Prácticamente es, como les indicaba, son los párrafos que hemos venido estudiando, con la salvedad de que se menciona la integración contable específicamente. Posteriormente tenemos el siguiente párrafo, que es incluir un párrafo de énfasis según lo que indica la NIA 800, la NIA 800, en donde indica que cuando es son estados financieros con fines específicos, pues debe de incluirse un párrafo de énfasis, más que todo para advertirle a los usuarios del informe de que han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos y de que pues en consecuencia pueden no ser adecuados para otros fines, ¿verdad? Por eso nosotros hemos colocado el párrafo de énfasis, la base contable y como indicaban en el enunciado, que se restringe la distribución del informe. Literalmente dice: llamamos la atención sobre la nota 3 de la integración contable, en la que se describe la base contable, y la integración contable ha sido preparada para permitir a la sociedad cumplir los requerimientos de la Superintendencia de Administración Tributaria. En consecuencia, dicha integración contable puede no ser apropiada para otra finalidad. Nuestro informe se dirige únicamente a la sociedad y a la Superintendencia de Administración Tributaria, y no debe ser distribuido a otras partes distintas de la sociedad, que era lo que indicaba anteriormente, solamente a la Superintendencia de Administración Tributaria. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. Luego vienen los párrafos de responsabilidades. Primero lo que es las responsabilidades de la dirección en relación con la integración contable, que es prácticamente los mismos
los mismos párrafos de los estados financieros en conjunto, con la salvedad de que se menciona la integración contable. Y posteriormente también el párrafo de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de la integración contable, que sería también el mismo párrafo. Y posteriormente los párrafos que se incluyen aquí en esta sección, la de donde identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material, solamente haciendo mención que es a la integración contable, donde obtenemos conocimiento del control interno también, cuando efectuamos la evaluación, la adecuación de políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, la que indica que concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento, la que indica que comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con estas cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría que han sido planificados. Y también el que indica que proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables. Aquí omitimos el párrafo que indica lo que es la imagen fiel, porque estamos enfocándonos en un marco de cumplimiento. Y también omitimos el de las cuestiones claves, porque no hay cuestiones claves debido a que es una empresa no cotizada. Posteriormente finaliza el informe con el nombre del auditor y así como indica la NIA 700, al final la fecha. Esto sería prácticamente el informe para darle paso a compañero Pablo con las integraciones. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros, nuevamente. Pues como parte del informe tenemos la integración de la cuenta que ha sido auditada. En este caso tenemos la integración de la cuenta propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2020. Tenemos la integración, se integra con mobiliario, equipo, maquinaria, herramientas, equipo de cómputo, vehículos. Y aquí se detallan las notas aquí tenemos las notas donde se detallan más adelante el porcentaje de la depreciación, el costo de la adquisición, las depreciaciones acumuladas que llevan hasta la fecha y su valor en libros. Como parte de nuestras notas, colocamos la nota número 1, historia y operaciones. La empresa fue constituida como una sociedad anónima de acuerdo con la legislación de Guatemala el 25 de diciembre de 2016. Se encuentra ubicada en la cuarta calle 23-70 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala. La actividad económica de la empresa es proveer servicios de construcción que pueden ser de edificios, puentes y proyectos menores. La empresa se encuentra sujeta a disposiciones del Código de Comercio y las leyes que graban la actividad mercantil, asimismo como las leyes reglamentarias en general que rigen las sociedades anónimas. Dentro de la nota número 2 tenemos la unidad monetaria. Los estados financieros están expresados en quetzales, moneda oficial de la República de Guatemala. Asimismo, todas las compras realizadas en moneda extranjera se registran aplicando el tipo de cambio vigente en el Banco de Guatemala del día en que se realiza la transacción, pero al final de cada mes se realiza la reexpresión de estos valores registrados en moneda extranjera al tipo de cambio del Banco de Guatemala de ese día. Y como base contable que había mencionado el compañero en el párrafo de énfasis, tenemos en la nota número 3, base contable de propiedad, planta y equipo. La base contable adaptada por la entidad es el método de lo devengado, y la integración contable de propiedad, planta y equipo se prepara de conformidad con la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012 de la República de Guatemala y otras políticas contables aplicadas según como lo indica el inciso B de esta nota, los cuales son bases distintas a las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ISB. En el inciso B tenemos las políticas contables sobre propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo registrada en los estados financieros se encuentran valuados al costo de su adquisición. Se consideran activos fijos las adquisiciones mayores a 1,000 quetzales. La propiedad, planta y equipo se encuentra contabilizada al costo de su adquisición.
Las reparaciones y mejoras importantes que prolongan la vida útil original de los bienes se capitalizan al activo, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran al activo ni alargan la vida útil restante se cargan a las operaciones del periodo en curso. La forma de depreciación se calcula en línea recta con base en el decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria. Para validar la existencia de cada rubro de propiedad, plantilla y equipo, se procede a realizar un inventario físico el último día de cada mes. Y aquí ya tenemos la integración de lo que es mobiliario y equipo. La integración de mobiliario y equipo al 31 de diciembre se detalla a continuación. Aquí tenemos el total de mobiliario y equipo, el detalle de cada bien y su costo total, sus depreciaciones acumuladas al 31 de diciembre y su valor en libros, que es exactamente los mismos montos. Por ejemplo, si miramos su valor en libros al 31 de diciembre, es 57.510, que es el mismo que tenemos aquí en nuestra integración. Y así tenemos las demás. Tenemos la integración de la cuenta de maquinaria. Tenemos todos los activos que conforman esta cuenta, el porcentaje de su depreciación, el costo de su adquisición, su depreciación acumulada y su valor en libros. Lo mismo tenemos con la integración de la cuenta de herramientas. Todos los activos que se encuentran registrados dentro de esta cuenta de herramientas también han sido aplicados al porcentaje de ley, su costo de adquisición, su depreciación acumulada y su valor en libros. Tenemos la nota número 7, que es la integración detallada del equipo de cómputo. Tenemos la descripción de cada activo que conforma esta cuenta, su porcentaje de depreciación, su costo, su depreciación acumulada y su valor en libros. Y por último tenemos la integración detallada de la cuenta de vehículos. Los vehículos que conforman esta cuenta, su porcentaje de depreciación, su costo de adquisición, su depreciación acumulada al 31 de diciembre y su valor en libros. De nuestra parte, esto sería todo sobre la NIA 805 y el caso práctico. No sé si el licenciado o alguno de los compañeros tienen alguna duda. Ok, tal vez solamente en la parte esta última de las notas que expuso Pablo, tenemos que poner una nota, porque está usando un marco de cumplimiento, una nota específica donde tiene la base contable, donde dice que que no están de acuerdo con NIF, sino de acuerdo a la Ley de Actualización Tributaria. Acá mismo en este párrafo tiene que poner las diferencias entre la ley y las NIF, ¿verdad? Las diferencias importantes, ¿verdad? Entonces pone las diferencias importantes entre el decreto 10/2012 y las NIF son las siguientes. En la que le puedo mencionar son las depreciaciones, que acá tiene porcentajes máximos legales y la norma tiene vidas útiles definidas, ¿verdad? Es como que la parte más fuerte de las diferencias entre una y la otra. El deterioro, que es aceptado en NIF, no es aceptado en las normas en la ley de actualización tributaria, ¿verdad? Yo diría que estas serían las únicas diferencias fuertes entre las NIF y la ley de actualización tributaria. Sería lo único. Yo felicito al grupo número 14. Muy buen trabajo, ¿verdad? Está interesante el enfoque que le dieron. El marco de cumplimiento, se dieron cuenta, la opinión no es sobre razonabilidad, sino es sobre elaboración. Así que los felicito a todo el grupo 14. Un trabajo muy profesional. Ok, a la orden. Entonces, la norma esta, la 805, yo sé que ustedes prácticamente todos van a ir vía exoneración de privados para su graduación, ¿verdad? Pero algunos que no vayan, seguramente van a seleccionar irse por la parte de privados. Si deciden irse por la parte de privados, esa es la norma más recurrente para los exámenes
privados que igual tienen también el año de maestría, tienen el EPS, para poder graduarse, ¿verdad? Entonces, tal vez lo único que yo agregaría es de que estuvieron, y por decreto, Wilmer, eso no es permitido, no lo han hecho en estos años, menos lo van a hacer ahora. Entonces, hablaban de un elemento y de un componente, ¿verdad? Para que nos quede claro, un elemento fue el que ellos trataron, ¿verdad? Es una cuenta, un estado financiero, y un componente es una empresa completa ubicada generalmente en otro país, ¿verdad? Es una subsidiaria, es una asociada, para que nos quede clara la diferencia entre elemento y componente. Lo otro que nos pide la norma es auditar las cuentas relacionadas, es decir, la cuenta que alimenta a la cuenta que me pidieron y hacia dónde se va. Por eso se dieron cuenta que el grupo 14 puso caja y bancos, ¿verdad? Y puso las compras de activos de el último año, ¿verdad? Y la opinión, pues que la cambiaron. Si hubiera sido sobre fidelidad o razonabilidad, no podemos usar los términos situación financiera, ni resultado, ni flujos de efectivo, porque estoy hablando de una cuenta o de un estado financiero, ¿verdad? Entonces, si fuera sobre NIF, por ejemplo, diríamos, en mi opinión, la integración de propiedad, planta y equipo se presenta fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con NIF. Y algo que también lo mencionaron, que la materialidad es más baja, ¿verdad? Entonces significa que si en una auditoría de un juego completo tengo 50,000 quetzales de alcance de ajustes, acá lo debiera bajar, porque estoy hablando de valores absolutos inferiores, si no, pues prácticamente ya no encontraría ninguna incorrección. Eso sería todo. Nuevamente, felicitaciones al grupo 14. El día de hoy se les envió ya las notas sobre 70 puntos, ¿verdad? Ya todas las correcciones que había que hacer, pues ya me hizo favor Darling, ¿verdad? Entonces, esto se va a subir mañana a primera hora. No sé si la plataforma la dejen abierta por las noches. En todo caso, para más seguridad, se van a subir mañana a primera hora. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Alguien preguntaba ahí por la asistencia. Darling le contestó muy acertadamente que la asistencia se sigue tomando, o sea, se va a tomar el martes y se va a tomar el jueves, ¿verdad? Entonces, no es de que ya terminó el seminario, ya me voy, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no, por ejemplo, no estén, y como ya subimos la asistencia, todavía tienen la práctica, ¿verdad? Que ahí en los 30 puntos de la práctica perfectamente se puede deducir, ¿verdad? Entonces, en eso estoy calificando las prácticas, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y vamos a dejarlo entonces hasta acá. Nos vemos el próximo martes con el último grupo y el jueves, que es nuestra última sesión. Yo sé que los pone muy tristes, ¿verdad? Pero igual todo inicio tiene un final, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Señores, que tengan una muy buena noche y los veo el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.